exactamente. Pero más que nada, la primera combinación es para ver, más que todo se usa en puentes o en coberturas. Entonces, cuando nosotros tenemos una cobertura o algún elemento que tenga larga luz, lo primero que uno se pregunta es, ¿soportará su peso propio? Entonces, es más que nada a ese tema se refiere, este de acá, la primera combinación. Inclusive no es necesario ya aplicar la carga de peso propio porque ya lo trae el programa por defecto. Entonces, cuando nosotros ponemos acá, definimos nuestro patrón de cargas, ya está el peso propio. Nos vamos acá, DEAD, ya inclusive en mayúscula ya no te dice que lo podemos quitar, pero nos trae por defecto. Entonces, la primera combinación solamente se refiere si la estructura soporta su peso propio. Entonces, como vemos acá, sobradamente soporta su peso propio. Acá están sería en la base, digamos, ¿cierto? La base, acá está 3.9%, 2.2% y así. Y ahora eso va a bajar a la medida que subimos porque el peso está en la base nomás. A ver, por ejemplo, nos vamos a la parte de arriba. Eso de acá, ¿cuánto está? 18%. Está trabajando a 18%. Entonces va bajando. En este caso lo estamos inclusive sobredimensionando el peso porque acá no le cambia el material, está con la viga nada más, pero la dimensión está correcto, entonces no habría problema. Ya entonces a eso se refiere la combinación de la carga de peso propio. Entonces podríamos decir que sí cumple, la estructura soporta su peso propio. Entonces este de acá más que todo lo usaban como discriminante. Si una estructura no soporta su peso, ni siquiera su propio peso, entonces ni siquiera se debería construir, ¿no? Entonces si lo revisamos un poco la norma nos dice eso. Si eso no cumple, ya no es un peligro, digamos, para llevar a la construcción. Ahora la parte del bien. Ese 1,4 es lo que te decía, el método es esta acá, está en inglés, load reducción, load, algo así, reducción de cargas. Entonces, ¿qué cosa hace? Le considera la resistencia del material tal como está. Lo que hace es sobredimensionar la carga, en este caso el peso propio, porque normalmente podríamos hacerlo correr, digamos, exactamente en 40% más le agrega. Entonces soporta exactamente, es decir que ya para saber el peso de la estructura hay que ir acá al display para ver las tablas. Eso lo vamos a ver ahorita, justo necesitamos saber eso para aplicarle al tema del sismo. Entonces podemos hacer, por ejemplo, lo que tú dices. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no le agregamos este 40%? Crearíamos una nueva combinación. Nos vamos acá, definir un tipo de combinación, le agregamos, y una nueva combinación que solamente sea el peso propio, sin considerar el 40%. Entonces acá solamente le agregamos la 1 nada más, ya no el 1.4. Le damos OK y acá estos de acá son títulos que yo le he puesto para que se pueda ver, pero lo podemos modificar que sea exactamente 1.0
se desactiva 1.0 del peso. O sea, estamos trabajando así, ¿no? Acá es el factor 1. Entonces le damos OK y lo vamos a hacer correr ya también ese tipo. Entonces vamos acá a seleccionar las combinaciones, quitamos este de acá y le metemos esta acá, solamente el peso. Entonces lo más lógico es que baje, digamos, la exigencia. Vamos a ver que en la base era 0.22, era 3.6% y vamos a ver que eso va naturalmente va a bajar porque no le estamos agregando el 40% adicional. Entonces le damos OK y como vemos está al 2%, 2.6%. Y la parte de arriba que estaba a 18 también ha bajado a 1.3. Entonces, ¿qué nos dice? Digamos, podemos ponerle, digamos, ¿qué pasaría? Que yo solamente hago un análisis netamente a puro peso propio. Entonces puedo agregar una nueva combinación y ponerle 4 veces el peso. 4 veces su peso propio. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si no le pongo 4 veces el peso propio, la exigencia sube, obviamente. Entonces, inclusive algunos puentes, yo he trabajado con 3 veces el peso propio y sí soporta. Entonces, inclusive en el informe mismo pone una sección donde dice el puente es capaz de soportar 4 veces su peso propio. Entonces podría decir que es seguro, digamos. Le damos correr y nuevamente. Entonces, ¿qué pasaría, digamos, con aplicándole 4 veces su peso propio? Entonces algunos portes ya se deforman, las exigencias suben, inclusive aparece, mira, el color crítico. Acá, digamos, con 4 veces el peso propio, esta estructura ya falla, digamos, este elemento ya se ve afectado. Entonces, si le damos acá a diseñar los porcentajes, acá vemos. Entonces, con 4 veces su peso propio, este ya trabaja, mira, casi en el nivel crítico, 53%. La parte de abajo llega a 10%, este de acá que llegaba a 3% ya llega a 10%, este de acá fallaría en esa cantidad, en esa exigencia de 4 veces peso. Y de ese modo no está calculando lateralmente, pero sí solamente vertical. Entonces habría que ver cuánto pesa esta estructura y de acuerdo a eso ya digamos ver qué carga le estamos aplicando. Ya entonces me repite la pregunta, no le escuché, se ha entrecortado. Ya, ahora sí, vamos a eso. Ya, la forma de saber el peso total de la estructura, lo hacemos correr el programa y nos vamos directamente al ver las tablas. Entonces nos vamos acá a show, no, mejor dicho, analysis, display, ahí está. Dentro de display, show tables, acá en la última parte hay una parte donde dice reacciones, esta de acá. Seleccionamos reacciones y nos pide los casos. Acá está seleccionando una cantidad que no nos favorece para buscar, no solamente de peso propio. Le damos OK y nuevamente OK y nos arroja 4 puntos, no, mejor dicho 5 puntos. Esos 5 puntos, ¿cuáles serían? Entonces esos 5 puntos son las reacciones. Seguro que está considerando 1, 2, 3 y 4 más esta de acá. Entonces no hay otra cosa que sumarlo todo esto. Y ahora sí, para saber en kilos nos vamos acá. Ya, antes de eso hay que cambiarlo de unidades, ya, para saber en kilos, porque nos vamos a estar convirtiendo. Vamos acá, kilogramos. Ya, ahora sí estamos en kilos. Nuevamente nos vamos acá a show y seleccionamos reacciones y el tipo de
carga, el caso de carga, está bien, dead, ok. Ahora esto lo sumamos el F3, entonces nos vamos acá a do Excel, exportar a Excel, y en Excel se hace todo el tratamiento de datas. Hay estructuras que se hace, digamos, su análisis con, no sé, unos 2000, 3000 elementos, datos. Entonces, para saber el peso total no es otra cosa que sumarlo todo. Este es en kilogramos. La estructura pesa 6.17 toneladas. Ese sería. Toneladas. Ajá, 6 toneladas. 6 toneladas. Ya, este dato sí nos sirve porque vamos a usarlo en el sismo. Que una vez lo copiamos, abrimos el tema del sismo, acá está. Es justo ese dato que necesitamos, carga muerta. Entonces, ese carga es 17.6 en kilogramos. Ya, este dato necesitamos. Así, sí, 6, 17, 6. Punto 78. Ya. Ahora, carga viva está normado, pero podríamos considerarlo el equivalente a unas 5 personas. Podría ser, es un lugar transitado. Ya, entonces carga viva, digamos, una persona está alrededor de 80 kilos. 80 kilos por 5 personas. Y carga equivalente sería la suma. Claro, obviamente para esto hay una reducción de la carga viva, lo llaman. Pero eso se refiere más a un tema de posición, o sea que el elemento está adherido a la estructura o no está adherido, puede estar empernado y todo eso. Pero para nuestro caso es un buen valor, digamos, 400 kilos de carga que se está moviendo y la total sería esta. Ya, entonces, una vez que tengamos acá, si queremos verlo, digamos, parte por parte, cómo está esa reacción, o sea, en qué parte hay más, acá también lo podemos ver, acá en Joins, en Dead, acá al desplegar va a aparecer más cantidad. Por ejemplo, puedes poner, digamos, acá en sismo, y ahí tendrías una idea de cómo hacer tu cimentación. Pero acá en DEA nada más le damos OK y acá nos muestra. Entonces, acá está, digamos, en cada pata hay 1 tonelada más o menos. 1.2 toneladas en cada pata, o sea, solamente de peso propio. Pero podemos cambiarlo eso y ver qué pasa, por ejemplo, con... Acá no lo hemos hablado viento todavía, ni el sismo. Estos de acá hemos trabajado con el compañero John, pero es un sismo espectral, un espectro de resonancia que no nos sirve mucho para las combinaciones. Entonces, hasta ahí, no sé si ya podemos entrar, digamos, al tema del viento, carga de viento. Exacto, para el sismo, acá está 1.2, la carga muerta, más, es norma técnica peruana. Bueno, es una norma general, más 20%. En todos los casos 20, 20, 20. Ajá. Solamente el primero le pone 40. Ya, entonces para el viento. Ajá, solamente peso. Ya, entonces esa sería para el viento. Entonces, ya, para el sismo es esta de acá. Esta de acá. Acá aparece el sismo, la E. Ya, entonces acá considera carga viva más 50%.
y 0.25 de cargas accidentales, me parece que es esta. Ya, entonces sería llenarlo este cuadro del viento, que no está tan difícil, lo vamos a hacer rápido. A ver, ya esto ya no nos sirve. 61778 está bien. No. Ya. Entonces, ya, eso lo vamos a hacer ahora. Ya. Exacto, no creo que se caiga. Porque el tema del acero siempre tiene una resistencia a la vibración. No es como el concreto. El concreto a veces se quiebra, ¿no? Se fisura. Ya, entonces acá en lo que hemos trabajado todavía no tenemos el carga de sismo y lo vamos a hacer rápidamente. La altura total que vamos a trabajar directamente el sismo, porque el viento no nos sirve mucho, el tiempo se va a ir. Ya, entonces dentro del sismo la altura total es 11.6 me parece, ¿no? Ya, altura total, claro, altura total. Ya, bueno, ese dato no, como son pisos, lo vamos a usar al final este acá, por pisos, la distribución. Ya, entonces en todo este cálculo del tema de la asignación de la carga de sismo, este sismo de acá es un sismo estático, no es el espectral. Normalmente conocemos en lo que es mecánica del sismo, el comportamiento de un sismo o algo así, ¿no? Entonces el programa nos muestra solamente la parte de decremento logarítmico, ya no nos muestra este de acá el espectro. Entonces esa también. Pero lo que más vamos a usar es un sismo estático porque nos permite hacer combinaciones con las otras cargas. El peso es algo estático, la carga viva también se considera algo estático, entonces nos pide que calculemos un sismo estático. Ese sismo estático no es otra cosa que una fuerza lateral. El objetivo de todo el cálculo es llegar a esta de acá, un valor. Este valor va a variar entre 0.12 más o menos hasta 0.25 o 0.30. Entonces eso es obviamente en porcentajes. No, el máximo permitido es de acuerdo a la historia sísmica. Entonces en el Perú la historia sí da un límite de 0.45, es decir 0.45 G se llama. Esa 0.5 G es una aceleración lateral, entonces G es el valor de la gravedad. Pues en el Perú no ha habido un sismo superior a ese valor, 0.45 G, que si lo calculamos sería 0.45 por 9.81, que es el de la 4.41 metros por segundo al cuadrado de aceleración lateral. Eso no ha sido superado en el Perú. Entonces, en base a nuestro ya. Exacto. Exacto, es el límite. No, sino que es historia historia de la vida real, que en el Perú ha pasado eso, se ha registrado eso. Entonces, ese sería el límite, el que te digo, que pasó en Yungay, creo, en el año 1970, creo. Y en ese año han detectado ese valor. Obviamente o naturalmente habría que ver, digamos, qué ha pasado en Yungay, en el lugar. Si ha habido realmente, se han caído todos, los hospitales estaban por caerse, no sé, pero ¿qué nos dice la norma? Que
en la historia historia sísmica del lugar, que es esta de acá. Ahí está. Está zonas, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Entonces, esas zonas están acá, tienen valores 0,35, 45, por ejemplo, lo que te decía. Es el tope. Zona 2 sería, acá está. Entonces en zona 2, ya. Zona 2, 0,25, es quiere decir que no hemos superado ese valor, 0,25 G. Ahora sí, más que todo por un tema económico, porque cuando ponemos la carga sísmica tiene la costumbre de sobredimensionar, o sea, pequeñas variaciones lo elevan la dimensión. Entonces lo ideal es basarse en la historia. Si en un lugar que no pasa sismo, en un lugar altamente sísmico, ahí sí, digamos, le ponen más y inclusive digamos, sería un valor más importante de todo esto, ¿no? Entonces el segundo valor sería este acá. ¿Cuál? La categoría de uso. Ya vamos a trabajar con 0. El máximo es 45 en todo el Perú, pero vamos a trabajar con la zona 2. Estamos en la zona 2, aunque estamos en 3 y 2, pero vamos a trabajar con zona 2, 35. Ya, entonces le ponemos 35. Ya, entonces el segundo valor sería eso, la categoría de uso. Acá, por ejemplo, en el esenciales, centros esenciales, nos dice la norma, ahí dale la máxima seguridad, zona A o tipo A, el uso A de tipo de edificación. Entonces, ¿qué cosas están? Ahí están hospitales, centros de generación eléctrica. O sea, quiere decir que esta estructura tipo A no se puede caer en un sismo, o sea, es lo último que caería en un sismo. Entonces, ahora nosotros estamos en esta de acá, en uso general. No podemos compararnos con un hospital, entonces usamos el factor 1. Nos vamos acá, el factor categoría de uso. Edificaciones comunes, está en la norma también, en la E30. Ya, entonces nuestro factor es 1. A ver, ¿dónde está este factor acá? Ya, acá es la categoría de uso. Entonces, hay 3 valores, un tal es 1.3, donde lugares con alta concentración de personas, y el 1 es de uso general para todas las viviendas. Entonces ponemos el 1, luego, y así vamos modificando en orden de importancia. Bueno, ese es el método que a veces les enseño a los que me piden, digamos, una orientación así. Entonces esos dos son los que definen este valor. Acá va a haber una cantidad de valores de lo que relacionados al periodo fundamental, a la irregularidad y todo eso. Pero no lo varían tanto, sino esos dos valores. Entonces acá, por ejemplo, estamos en 0,40 y 0,14. Entonces estamos dentro de ese valor que te decía, que no oscila entre 0,12 y 0,25. Entonces, si estamos dentro de esos valores, claro, nos garantiza. O sea, nos garantiza esta de acá. 0,25. 0,25. O sea, como valores típicos. 0,14. Ajá, estaríamos más o menos por debajo de la media, ¿no? Por acá. Si este es 0,12 y este es 0,25, un ya bastante de alta categoría. 0,30 ya son hospitales, pero entonces estaríamos 14 por acá. Entonces, esta
esta, exactamente, cuando más nos aproximamos a un valor superior, quiere decir que es de alta calidad nuestra estructura. Entonces, no estamos en el límite inferior, estamos superior, un poco tendiendo al medio, ¿no? Ajá. Luego ya para arriba es de mucha calidad y acá es de 25 a 30, ya son inclusive le ponen amortiguadores, aisladores a la base. Entonces, esas estructuras caras, podríamos decir. Ya, entonces este valor 0.14 está bastante bien. Ahora acá le estamos aplicando ya la carga total, que es esta de acá. Y en Y, en Z van a ser... acá le estamos dividiendo entre... Eso le vamos a sacar. Tienen que ser iguales, ¿ya? Y ahora entraríamos a la distribución. Esta distribución tiene una cantidad de criterios también. Se basa más con este de acá, que es el tema de del periodo fundamental. Entonces, es toda una teoría, pero lo más práctico es hacer lo que dice la norma. La norma nos dice que la suma de todas las fuerzas distribuidas en cada nivel sea exactamente a la fuerza en la base. Y la fuerza en la base es esta de acá. 900 kilos, 945 kilos en sentido lateral. No, eso tenemos que meterlo al programa. Mediante cálculo hemos llegado a esto, a 14%. Y le estamos castigándolo al peso. El peso, ajá. Entonces tenemos este valor que tenemos que meterlo al programa y ver qué es lo que pasa. Ya. Entonces, para meter este valor al programa hay que distribuirlo en pisos o en estratos. En nuestro caso hay ¿cuántos? 1, 2, 3, 4 niveles. Entonces lo distribuimos de una vez y vemos qué es lo que pasa. Entonces, para hacer la distribución hay que crearnos unos elementos llamados diafragmas. Entonces, un diafragma es una placa que va a ser estático, no se va a mover, solamente se va a mover en el sentido XY, no va a ir hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, eso nos facilita hacer el análisis modal. O sea, recordando un poco, tenemos que llegar a esto, digamos. Tenemos acá una masa 1, una masa 2 y una masa 3. Masa 3, masa 2 y masa 1. Entonces nos dice llevar esta estructura a este modelo matemático. Entonces, con esos tres masas tenemos un sistema modal, ¿sí o no? Un sistema en el que podemos decir este se mueve a la derecha y este se mueve a la izquierda. Es un modo. Los tres se mueven a un solo lado, es otro modo. Entonces, para que el programa haga ese cálculo, hay que darle esta facilidad de hacerlo, darle diafragmas, o sea, lugares rígidos donde se concentre toda la masa. Entonces nos creamos tres tipos. El diafragma 1, este Z es la dirección a la que no se va a mover, si le damos Z está bien. Luego nos creamos nuevamente diafragma 2, diafragma 3 y diafragma 4. A ver, hay 4, 1, 2, 3, 4, ya. Entonces aplicamos esos diafragmas y a esos diafragmas le aplicamos la masa que hemos hallado, la fuerza lateral que hemos calculado. Entonces nos vamos a... me parece que está acá. Ya. Acá, ya. Entonces le aplicamos en orden ascendente, no hay problema. Ya nos vamos acá y todos estos puntos de esa placa va a ser el diafragma 1, lo va a hacer rígido, a esa también, diafragma 2 y diafragma 3. Ya. Ahora ya tenemos los diafragmas, que decir que estos de acá van a ser rígidos, no hay problema.
Y lo único que faltaría sería hacer la distribución. Entonces, como te decía, acá solamente es llevar estas fuerzas de acá que son iguales a 4 fuerzas, pero que cumplan la norma. La norma dice que sean en sentido directamente proporcional y de acuerdo a los pisos. Entonces, acá está la fórmula. Esta fórmula es muy simple. Si consideramos que el periodo es un típico valor que es 1, eso está en el código. Entonces acá he hecho algo con niveles, por ejemplo 4 pisos, y la fórmula para una cantidad básica es esta de acá, que es una serie matemática muy conocida, que es el n por n más 1 entre 2. ¿Qué cosa nos dice? Nos dice 1 más 2 más 3, y eso lo sumamos y lo llamamos una cantidad básica y lo dividimos entre la cantidad de pisos. Y eso vamos a ver que sí cumple la norma, o sea, la sumatoria nos va a dar. Entonces acá la masa total, la fuerza total sería acá. Vamos a ponerle fuerza, porque ahí me he confundido, es fuerza. Ya, fuerza total no va a ser otra cosa que esta de acá. Esta, en kilogramos. Ya, entonces el básico sería dividido esta. Ahora, por piso sería esa por 1, por 2, por 3 y esta por 4. Acá le he puesto suma porque ya estaba probando y sí cumplía. Entonces le damos esta por 4. Por 4. Ya, y si lo sumamos tiene que darnos el valor. Lo hemos dividido directamente proporcional a 1, 2, 3 para cumplir esta de acá, para cumplir la condición de que sea proporcional. Ya, si para mayores detalles de esto, ahorita te muestro acá le vamos a poner suma. Acá tengo un Excel que lo vamos a sumar y exactamente este valor es igual a este valor. Entonces podríamos decir que nuestra distribución está correcta. Es aplicar estas fuerzas a cada piso. Al piso 1 94.5 kilos, al piso 2, al piso 3 y al piso 4. Ya, entonces te voy a pasar este Excel normal para que, digamos, es un poco largo, digamos, las consideraciones para hacer la distribución, pero básicamente es así como lo hice. No hay otro. A ver, acá está John. Ya, a ver, acá está. Descargas. Ahí está, justo había descargado ya esta de acá. Ya, este es un Excel que me lo he descargado de una página de no sé, de YouTube. Me han enviado un enlace y he encontrado esto. Ya, entonces acá hace esta, por ejemplo. ¿Qué cosa hace? A ver, vamos a dejar la fórmula. Control C y Control V. Acá está lo que hemos hecho, pero en forma más compleja. Aplica la fuerza, lo primero que hace es lo momenta. Esos son los pesos de cada nivel. Para nuestro caso le hemos puesto la misma masa a cada piso, pero acá lo varían un poco, le ponen 500, 591 y así. Cada piso, acá por ejemplo 600, le hace una variación. Entonces lo que hace es momentarlo acá con la altura. Mejor dicho, altura total también lo tiene de cada piso, y la altura, esta es la altura de cada piso y la acumulada o algo así. Ya, entonces acá lo momenta. Este es el factor de este de acá, el K. Acá está K igual a 1. Ese K puede ser 0.5 hasta 2 según la norma. Entonces
usa ese criterio y lo momenta allá este de acá, que es esta, este de acá, que es esta de acá, esta es la parte del numerador, y lo divide, acá se ve, ahí está, lo divide entre el máximo, es esta la sumatoria, y ese valor al final lo multiplica por la masa, esta y la masa, la fuerza hallada lateral, y calcula sus distribuciones para cada piso, para el piso último, para el piso 1, 2, 3 y 4, le va a salir una cosa así. Y ahora, eso mismo hemos hecho nosotros, pero algo más, más corto, o sea, no, bueno, eso lo dejamos ahí, más corto, y es algo que siempre he hecho, entonces no, eso no funciona, realmente funciona, no hay. La suma nos da este valor y mi distribución es correcta. Entonces, primer piso, piso 1, 94.5, me voy acá. Ahora, voy a usar el tipo de... tengo que definir un patrón para aplicar esas cargas. Me voy acá, le voy a poner sismo. Entonces, de tipo otro. Y le doy añadir. Entonces solo voy a calcular en una dirección, en la dirección que más crítico me sea, y le voy a aplicar en 2 puntos, porque si le aplico en un solo punto va a generar torsión. Entonces acá y acá, entonces normal, tengo que dividirlo entre 2 y normal, como está dentro de un diafragma no hay problema. Si le aplicara solamente en un punto, digamos acá, toda la fuerza, eso generaría... no, ahorita estamos en sismo. Ya. Entonces una vez creada mi... mi caso de carga, directamente voy a aplicar a asignar acá. Me voy acá y lo que voy a usar es esto, fuerzas en un punto. Ya, entonces le doy acá fuerzas y acá escojo el tipo sismo, el creado. Ya, entonces acá en la dirección X, dirección menos X vamos a darle. Entonces antes de eso me voy acá a lo que he distribuido. Entonces estoy queriendo que estos de acá sean en 2 puntos, entonces los divido entre 2 nada más. Ese sería el valor a cada punto y le aplicaría 47.3, lo voy a redondear, y en kilos, y acá estamos en kilos. Ya, entonces al primer punto, digamos acá, me vengo acá, le pongo a menos 47 47.27. Entonces 47.27 en estos 2 puntos y le doy a aplicar y ahí va a aparecer. Luego al siguiente, me voy al siguiente. El siguiente es 94.5, le vamos a poner menos 94.5 en estos 2 puntos. Entonces ahí va quedando la fuerza, ¿no? Y aplicar. Acá estamos en la categoría de reemplazar y aplicar. Entonces, como en ese punto no hay ninguna fuerza, normal lo crea, no lo borra. El anterior, si en ese mismo aplicara otra fuerza y estaría en esto, lo borraría, pero no hay problema. Entonces el siguiente es 141.8 y nuevamente 141.8 en los 2 puntos. Entonces aplicar, y el último sería de 189. 189 está bien. Ahí 189.
y nuevamente. Ya, aplicar. Ya quedaría completo. Ahora eso le vamos a poner en la combinación sismo en la dirección acá. Eso es referencial nomás, sismo en X. No es arbitrario, sismo en X. Entonces ya quedaría listo para hacer nuestra combinación. Entonces acá nos venimos al tema de combinación y ya no consideramos esta sino el sismo, porque esta de acá como ves no nos va a generar la respuesta en performance, no tiene esa costumbre, sino que más es para desplazamientos. Si hacemos este espectral, que ahorita lo voy a mostrar, no nos da esa opción. Entonces vamos acá a crear una nueva combinación y vamos a aplicar el que nos trae la norma. Entonces acá en la norma nos dice 1.2 de la carga muerta más 1 del sismo más carga viva, y el S es carga de nieve, me parece. A ver, vamos a ver. Tenemos acá resumen de cargas y está acá. Parece que no lo he redactado ya, pero en todo caso le vamos a poner solamente carga viva. Ya. Entonces este va a ser 1.2 de la carga muerta más 1 de la carga de sismo más 0.5 de la carga viva. Ya, esa sería una combinación. Entonces seleccionamos, nos vamos acá, carga viva 1.2, agregar, y lo que acabamos de crear, carga de sismo, que es esta acá, el que hemos creado. Ya, ahora lo demás, no le hemos todavía agregado la carga viva, pero lo vamos a hacer correr, vamos a ver qué pasa. Entonces lo vamos a borrar esta. Hasta ahí nomás, vamos a ver qué es lo que pasa. Le vamos a OK y OK. Y acá en el tema de la selección de combos, lo cambiamos. Cambiamos eso que hemos hecho correr y le ponemos el que hemos creado, este acá. Le damos OK y a ver qué es lo que pasa. Ya. Lo primero que verificamos son las deformaciones de la combinación que hemos creado, que es esta, y vemos en el Z qué es lo que pasa. Le damos a aplicar y como ves ya nos bota algunas a ver, vamos a ver esta de acá, esta en el sentido X, aplicar, ahí está. Ya esa sería. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el diseño? Ya como vemos, sí soporta la carga de sismo. Vamos a ver el display, ratios y porcentajes. La base estaba en 3%, ahora sube a 5%, 5.9%, 15%, no, 1.5%, y seguro que al otro lado va a ser más, 3%. Entonces podríamos decir que la estructura es bastante segura, está dentro de los parámetros. Ahora sí que es seguro. Y nos vamos ahora al tema de la distribución de momentos. Eso ya lo vimos, esta de acá. El tema de los momentos nos da la idea de esbeltez, más que nada. Vamos acá y el momento 2 o el momento 3 podría ser. Ahí está.
aplicar, ok. Ya, entonces como ves, requiere más atención la base, obviamente, pero ¿cuánto de atención? A ver, lo vamos a... Le damos un clic y un anticlic. Y acá está, momento máximo 129.6 kilogramos por metro. Este valor podemos usarlo para diseñar nuestra zapata. Tenemos una zapata, nuestro anclaje, y a este anclaje le aplicamos este momento, y vemos qué es lo que pasa, digamos, con las placas, que normalmente tiene atiesadores y todo. Ya, esto de acá, por ejemplo, vamos a verlo. Yo uso este dato de acá para diseñar el tema de la soldadura acá en la base. Tiene unos atiesadores que eso sí lo hago en el SolidWorks, que sí nos bota, nos hace un análisis de un enmallado tipo triangular, pero de solamente la base. Lo dibujo todo esto y lo hago en el enmallado. El enmallado va a ser una cosa así, digamos, y nos dice acá, en esta partecita donde está el error, acá. Pero ¿qué carga le aplico? Este valor de acá, es acá. Le pongo ese momento y tengo mayores detalles de la base. Ya. Entonces, la estructura sí es formidable, no hay ningún problema con el tema del sismo. Ahora, si le agregamos esta cantidad de carga viva más, puede ser en acá, 5 personas, y lo combinamos a lo que ya hemos hecho correr, a eso le agregamos. Yo veo que sí va a soportar. Ya, a ver, ¿qué más falta? A ver, en Y. Ya, ahora otro por último, para terminar, digamos este de acá. Vamos acá. Hay un tema considerado acá en los esfuerzos muy difundido, que es este esfuerzo de von Mises. Le damos a aplicar. Aplicar. Ya me botaron, quiero que me bote en que bote en 3D. El esfuerzo de von Mises no es otra cosa que la rotación de esfuerzo. Entonces, que bote diagramas, no contornos. Aplicar. Ahí está. Ya, entonces el esfuerzo de von Mises no es otra cosa que la rotación de esfuerzos. Cuando me preguntan sobre eso, a veces en soldadura me dicen, no, ¿y eso cómo? O sea, yo les digo, para la imaginación es un ladrillo, digamos, tengo un ladrillo de concreto, de lo que sea, y le aplico fuerzas por todo lado, por acá, por todo sitio. Entonces, ¿cuál va a ser la dirección a la que se va a rajar el ladrillo? Esa, digamos. Entonces, ese ladrillo es una cosa pequeña en cada... en cada punto, en cada estructura, etcétera, y tiene un valor para el acero que es de 250 megapascales. No debe llegar a ese valor. Entonces, acá por ejemplo el rojo está en mejor dicho el azul, claro, el rojo también está en 2, este es megapascales, o lo vamos a cambiar para que kilogramos, lo vamos a pasar a newton metro para que nos dé en pascales. Ahí está, 31 megapascales, está lejos de 250, no hay problema, y 25 también está lejos de 250 en megapascales. Entonces, por ese lado podemos decir que no se agrieta la estructura, no en ningún punto va a llegar a la fluencia del material. Ya, eso sería casi todo el tema del análisis estructural.